Buenas noches, mi nombre es Dayana Buitrago, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. En esta oportunidad voy a hacer una exposición sobre la cultura desde una mirada antropológica. Para hablar de cultura tenemos que tener claro que existen dos grupos importantes que la han definido. El primero de ellos son los materialistas, quienes piensan que son los objetos los que nos facilitan la adaptación a un grupo social. Por el contrario, los mentalistas nos dicen que son las normas o las reglas de la sociedad las que nos permiten crear los objetos con los cuales nos vamos a relacionar. Ahora bien, para hablar de cultura también tenemos que hablar de antropología, ya que la antropología estudia toda la historia del hombre. Nos quiere enseñar cómo comprender el comportamiento del mismo, y esto es la cultura. El comportamiento que tiene el ser humano de acuerdo al lugar donde vive y donde se desenvuelve. Para hablar de las etapas de la cultura tenemos que nombrar a Taylor como uno de los escritores que nos dice que la cultura ha tenido una evolución en diferentes etapas. Estas etapas se las define como la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. En la fase concreta se habla de las costumbres o formas de vida que tiene una sociedad. Cuando pasamos a la fase concreta ya no hablamos de costumbres y se habla de los modelos de comportamiento, de los valores que me da mi familia, mi grupo social y que regulan mi comportamiento cuando pertenezco a esa sociedad. Luego llegamos a la fase simbólica, que habla de que la cultura no es solo los comportamientos sociales o los valores, sino es algo que está, por decirlo de alguna forma, escrito y que debe ser interpretado y analizado por cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de cultura también tenemos que hablar de sociedad sin que estas dos cosas sean lo mismo. La cultura es cómo se comportan los individuos, mientras que la sociedad es el grupo de individuos que mantiene esa cultura, que tiene una serie de relaciones interpersonales, que comparten unas metas y que están ubicados en un mismo lugar, en un espacio determinado. No importa si ese espacio está muy bien definido o no, realmente lo que importa es que comparten unas creencias. También para hablar de cultura tenemos que hablar de tres definiciones importantes: la inculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. La inculturación es el proceso por el cual cada uno de nosotros como individuos pasamos al aprender nuestra cultura, es lo que nos enseñan nuestros padres cuando somos niños. Come bien, no abras la boca al masticar. Este proceso dura toda la vida. No podemos pensar que cuando crecemos y nos volvemos adultos esto acaba, ya que al cambiar de un lugar de residencia nos toca volver a adaptarnos a ese nuevo lugar, o simplemente al cambiar de un trabajo. Ya las normas son distintas, entonces este proceso no cambia ni se acaba. Cuando hablamos de relativismo cultural nos hace referencia a que si bien nosotros somos una misma cultura, la colombiana, cada grupo en sus distintas regiones tiene unas costumbres distintas. Por ejemplo, los paisas son una cultura de gente echada adelante, que le gusta el comercio, que son de empuje. Pero si vamos a hablar de otra parte de Colombia, por ejemplo los costeños, ya ellos los caracterizan que son alegres, divertidos, extrovertidos. Esto hace que aunque todos seamos colombianos, sea distinta nuestra cultura. Al hablar de etnocentrismo, es la creencia que tiene cada grupo de que su cultura es la mejor. Y esto es muy marcado en nuestro territorio. Cuando una persona va a la costa, los costeños que nos dicen, es que vivir acá es muy sabroso, es muy relajado, no hay ningún problema, aquí se vive chévere. Pero si nos vamos a Bogotá, la gente de Bogotá nos va a decir que lo mejor que hay es vivir en Bogotá, donde todo está bien, donde hay trabajo, donde la gente es muy responsable. Entonces eso depende del punto de vista de cada uno, porque cada uno va a exaltar sus valores. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.